Vamos a continuar con este trabajo de modelado. Nos quedamos en esta parte. Miren, hemos trabajado esta sección del torso, las piernas, el pie y la cabeza. Ahora voy a trabajar la parte de el brazo. Vamos a trabajar el brazo. Para esto voy a seleccionar el personaje. Voy a trabajar sin el Turbo Smooth y sin el Symmetric. Voy a dedicarme solamente a trabajar la parte de la estructura. Recuerden, esos modificadores se pueden dejar de visualizar. Aquí podemos dejarlos de visualizar con estos botones. Miren, aquí en este caso dejo de visualizar el Symmetric y me detengo solamente en lo que es el editable poly o el edit poly. Ahora el brazo, ¿de dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar de esta estructura de aquí. Vamos a sacarlo de esta estructura, de esta zona. De esta zona vamos a sacar la estructura del brazo. Entonces lo que podemos hacer es podemos sacar la estructura de la misma sección del box, o podemos añadirla con un connect como hemos hecho anteriormente. Entonces vamos a seguir la idea del connect, el conector con el Component Objects. Entonces para ello vamos a trabajar con estos polígonos. Voy a coger estos dos polígonos con control y voy a estructurar ya. A ver, vamos a ver 4. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer con 8. A ver, podemos trabajar. A ver, vamos a trabajar con 8. Ya, vamos a trabajar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Y sí, 9 puntos. 9 puntos. Entonces vamos a trabajar con 9 puntos. Vamos a ver. Entonces voy a suprimir para hacerlo más redondeado. Por eso realizo este ejercicio. Miren, vamos a ver aquí y lo voy a redondear un poco desde los vértices, esta zona. Voy a hacerlo un poquito más, vamos a acercarnos un poquito más para observar el vértice y vamos a hacerlo. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a moverlo desde el eje Z. Vamos a ver, esperen un ratito para observar. Ahí está, desde el eje Z, sí, pero no tanto. Vamos a hacerlo más pequeño, y este sí que está en el medio, sí lo vamos a bajar un poco más. Ya, vamos a bajarlo un poco más. Miren, ahí está la estructura, esa es la estructura que quiero. Y acá también voy a bajarlo un poco más para lograr una estructura más o menos redondeada, ¿sí? Luego le voy a aplicar aquí, voy a seleccionarlo con border. Recuerden que siempre cuando hay una zona hueca sí se puede seleccionar con border. Ahora voy a aplicarle un insect. Insect nos va a dar una estructura similar, pero va a añadir algunos nodos. El insect, vamos a ver por aquí. Tenemos face. A ver, perdón, voy a unir toda esta estructura. Este hueco lo voy a tapar. Sí, esa es la idea. La idea es taparlo. Voy a taparlo con CAC. Automáticamente, solamente dando un clic,
con cap voy a taparlo. Listo, ahí está, ya está tapada la estructura. Muy bien, ahora vamos a trabajar esta sección con polígono, como un solo polígono, y aquí sí le vamos a trabajar el inset. Podemos hacerlo desde este botón o desde el setting. Esto nos va a dar una posibilidad de abrir un menú mucho más controlado, pero también se puede hacer desde el botón. Simplemente aquí nos va a salir este cuadradito y vamos a desplazar un poco con el botón del ratón, presionando el botón izquierdo, vamos a desplazar esta estructura. Miren, aquí nos va a salir esta sección mucho mejor estructurada, y podemos incluso hacerla un poco más redondeada, esta estructura, con R desde el teclado, y le vamos a dar un poquito más de redondez aquí para hacer una estructura un poco más interesante de trabajar. Miren, aquí voy a darle así, entonces voy a estructurar de esta forma, y aquí puedo sacar un poco la estructura con el W. Puedo sacar un poquito la estructura para que nos muestre una especie de hombro leve, una zona del hombro un poquito más interesante. Miren, ahí está, ya está listo, ya está esta estructura. Y como vamos a hacer vamos a trabajar ahora, vamos a suprimirlo otra vez y vamos a trabajar con vértices, y aquí vamos a darle un poquito de redondez aquí. Ahí lo vamos a mover un poquito de redondez aquí, para que nos trabaje la estructura un poco mucho mejor. Ya, ahí está, miren, de este lado ahí está la estructura. Incluso podemos moverle un poco acá. Simplemente vamos a darle unos pequeños toques aquí, retoques, pero no necesita muchos retoques, con eso basta, creo. Ya listo. Entonces, como les dije, vamos a hacer como hicimos con la pierna, la estructura. Entonces vamos a seguir esa idea de la estructura. Entonces vamos a trabajar en base a un cilindro. Vamos a voy a quitar el Turbo Smooth. Vamos a quitar el Turbo Smooth, Delay por ahora. El Symmetric sí lo voy a dejar, aunque luego lo voy a quitar para poder estructurar mejor igual se va a quitar cuando conectemos. Ya voy a colocar un nuevo. Ahora voy a utilizar un cilindro. Voy a utilizar un cilindro bastante más pequeño. Aquí se me hace más grande. Voy a tratar de hacerlo más pequeño. Ahí, listo. Más pequeño todavía debe ser. Entonces aquí lo controlo desde acá, desde el modificador, y lo voy a controlar desde aquí. Miren, vamos a trabajar con un radio más pequeño. Vamos a hacerlo más pequeño todavía que la pierna. Menos de altura, sí, ahí más o menos será, sí. Vamos a verificar luego, y 5 segmentos está bien, aunque 18 ya no son tantos. A ver, contemos acá cuántos segmentos debemos colocarle, o size debemos colocarle, cuántos puntos. Size es puntos esencialmente. A ver, vamos a corregir aquí. A ver, aquí en este hueco que hemos dejado tenemos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ponerle vértices aquí vamos a seleccionar el box y vamos a colocarle vértices para notarlo mucho mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí no se nota tanto. 6, 7, 8, 9 y 10. 10 son los puntos o los vértices que vamos a tratar de unir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está bien, sí, 10. Entonces al cilindro le vamos a poner 10 de 10 size. Aquí 10. Listo, ya está. Entonces volvemos al cilindro, volvemos a seleccionar el cilindro y vamos a trabajar con el cilindro. Ahora vamos a colocarlo en el lugar correcto. Lo primero que vamos a hacer, entonces ahí vamos a moverlo con cuidado. Vamos a ir a las 4 vistas porque aquí nos puede estar generando algo. Miren, aquí se ha ido por acá muy lejos del personaje. En el lado lateral está bien, está correcto. En el lado frontal aquí vamos a seleccionar el cilindro y vamos a moverlo un poquito más arriba, ¿ya? Ahí movemos arriba y ahí está, ahí ya lo tenemos. Vamos a maximizar, máximo viewport, y vamos a moverlo con la manito. Ahí vamos a ver, ahí está, listo. Entonces ahora lo vamos a girar. Pero ya no 90 grados, sino de 5 en 5 para que no nos complique la vida. De 5 grados en 5 grados. Lo cerramos aquí con el imán. Recuerden, anti-click. Se corrige el ángulo de las veces que el ángulo gira. Nos va a dar la posibilidad de girar. Entonces seleccionamos el cilindro y lo vamos a girar. Giramos desde el eje Y. Lo vamos a girar. Ahí más o menos será. Y lo vamos a mover. Luego nos toca mover desde el eje X. Listo, ahí está. Vamos a verlo de forma frontal. Ahí está. Está muy grande. Vamos a moverlo hacia arriba, un poquito hacia arriba. Está muy grande el brazo o la extensión del brazo. Entonces vamos a, mediante la altura, vamos a modificarlo. Vamos a modificar la altura. Más o menos debería ser ahí. Ya, vamos a moverlo hacia acá, hacia arriba y ahí más o menos, sí, un poquito menos todavía. 38. Ahí está. Vamos a moverlo un poquito hacia arriba y moverlo hacia el costado. Ya está. A ver, vamos a ver desde la otra vista. Ahí está, casi perfecto. Miren ahí. Solamente faltaría moverlo un poquito hacia este costado. Ya. Ahí estaría, casi. El brazo está un poco ancho de radio. Vamos a modificarle un poquito el radio también. Un poquito el radio, sí. Ahí, ya listo. Y ahora para ver los segmentos, que ahí ya no podemos observar los segmentos, voy a darle en Default Shading, Eject Face. Vamos a activar el Eject Face para que nos permita ver los diferentes segmentos. Ahora vamos a utilizar un modificador. El modificador que vamos a utilizar es el que utilizamos para la pierna también. El modificador FD 4x4x4, que nos va a dividir el cilindro en 4 partes para modificarlo, y podemos seleccionar el control points para poder controlar los puntos que tenemos aquí.
Ahora miren, vamos a ver aquí, este necesita que sea un poco más ancho, la parte inicial del brazo. Vamos a, siempre yo les digo que deben seleccionar con este lazo, ¿ya? Es mejor para no coger otra estructura, ¿ya? Entonces voy a seleccionar el control points y voy a seleccionar estos puntos. Ya los tengo seleccionados y voy a hacer el trabajo de escala. Voy a trabajar con escala en Y para ampliar un poco la zona del brazo, y escala en X también, escala en X y escala en Y para hacerlo un poco más ancho. Ya, ahí ya tenemos la estructura, ya está el control points. Voy a girarlo un poquito para que esta cara lateral observe la cara lateral también del vacío, de la parte vacía. Ahí está, listo, ahí está, miren, ahí, listo, ahí está. Ahora la parte del codo va a ser un poco más angosta, entonces vamos a coger estos puntos de aquí, y voy a trabajar con la escala también. Aquí tengan cuidado porque hay diferentes formas de escala. Aquí por ejemplo esta escala es la que te da la posibilidad de escalar hacia todos los ejes de manera proporcional. Esta te da solamente la posibilidad de escalar en los ejes X y Y y Z. Ya, ahora vamos a ver. Esta escala necesito que en Y sea más angosto y en X también un poco más angosto, porque va a ser el codo, la parte del codo, y quizá trabajarlo un poquito más abajo. La bajamos un poquito, bajamos estos controles un poquito más abajo y listo, ya está, listo, ahí está, miren. Estos otros controles de aquí, miren, vamos a también moverlos. Necesitamos subirlos un poquito, nada más, subirlos un poco. A ver, desde aquí, desde el eje Z, vamos a moverlos un poquito, nada más. Y aquí en la parte final vamos a hacerlo más angostos. Estos puntos, recuerden que no controla ya los segmentos, sino controla aquí estos puntos. Entonces vamos a hacerlo más angosto, vamos a subirlo un poquito y vamos a hacerlo más angosto todavía. Aquí escala y lo escalamos en Y y en X para que se vea redondeado esta zona. Lo que nos permite esta forma es redondear un poco la estructura, que se vea más redondeada, y con el Turbo Smooth ya va a redondearlo mucho más todavía la estructura. Ya está. A ver, veamos si está correcto. Sí, está correcto, muy bien. Aquí podríamos, si un poquito le falta un poquito de redondez, ya vamos aquí y aquí también en el eje X, ya está, y girarlo un poquito para que a la hora de trabajar la mano podamos trabajarla de forma recta, así hacia abajo. Ahí está, ya tenemos la estructura básica, ya, ahí está, ya, muy bien. Tenemos la estructura básica del cilindro. Aquí vamos a ejecutar un colapsar todo. Colapsamos todo esta estructura y vamos a volverla no editable mesh, sino editable poly, ¿ya? Para poder trabajar mejor. Con editable poly vamos a poder trabajar mejor. Aquí podemos ya darle una estructura mucho más cercana a la que necesitamos. Miren, aquí ya tenemos la estructura, pero aquí por ejemplo
en estos puntos vamos a trabajar con vértices. En estos puntos de los vértices nos cercioramos de que hayamos cogido los vértices adecuados, y aquí voy a hacerlo un poquito más angosta. Con el otro tipo de control no lo podía hacer tan específico en esos puntos, recuerden. Ya miren, ahí vamos a moverlos desde el eje Y y desde el eje X. Y acá también igual vamos a mover un poco. Aquí los movemos un poquito más desde el eje X y desde el eje Y también. Ahí está. Y ahí se ve más natural el trabajo. Ahora, para conectar esta estructura, vamos a trabajar con un Compug Objects, pero primero debemos quitarle la zona debe estar abierta esta zona de aquí, si no, no funciona. Entonces seleccionamos el polígono y abrimos y suprimimos, en este caso, esta zona. Debe tener 10, si nos hemos asegurado que tiene 10 nodos o 10 vértices, no hay ningún problema, va a funcionar perfectamente. Ya deben ser iguales los vértices que tenga la abertura del hombro, que está en la parte del cuerpo, del torso, y también esta parte del brazo, el cilindro que hemos trabajado. Entonces ahora vamos a Compug Objects, trabajamos con Compug Objects y vamos a conectarlo. Vamos a conectar este trabajo. Tenemos el cilindro, o podemos coger el box. Nos convendría coger el box primero. Ya, Compug Objects, vamos a trabajar con el box, Connect, para que lo asuma el cilindro dentro del box. Ya, y vamos a Pick Operand y seleccionamos el operando que vamos a añadir o que vamos a conectar en este caso, y ya lo conectó. Miren, ya conectó toda la estructura perfectamente. Miren, ahí está perfectamente. Aquí lo que puedo hacer es, vamos a ver, lo que puedo hacer es, para que no se vea tan el hombro un poco muy salido, entonces vamos a meterle un poco esta zona, vamos a meterle un poco. Ya, entonces vamos a modificar este Compug Object, vamos a seleccionar, a ver, aquí lo tenemos, miren, ya está. Ahora vamos al modificador, los modificadores. Aquí está como Connect, no quiero que esté como Connect, sino como editable poly. Siempre lo deben convertir a editable poly. Y ahora vamos a trabajar con los polígonos, y vamos a seleccionar estos polígonos de aquí, estos de aquí, todos estos de aquí. Miren, ahí, para poder manejar esta estructura. Entonces esta estructura debe estar un poquito más pegada. Miren, ahí se hace más pegada la estructura aquí, pero sin que malogre tampoco la estructura de abajo. Ahí debe pegarse, listo. Y quizá ponerle un poquito más abajo. Sí podría ser. A ver, vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos bien. Aquí, ya, estos puntos deberían estar un poquito más arriba, estos de aquí. Esperen un ratito. Vamos a coger los vértices, voy a trabajar en estos puntos, este punto, sí, estos puntos. A ver, este otro punto, sí, este punto también quiero que esté un poquito más arriba. Ya, ahí sí, ahí me gusta más, ya, para que se note esa curva. Y aquí este punto lo quiero un poquito más hacia adentro.
o sea, con el eje X aquí. Y quizá, a ver, vamos a ver, muy cerrado, vamos a colocarle un poquito para que dé la sensación de curva aquí también, ¿ya? Aquí, muy bien, ahí está la sensación de curva, ya está, listo, ya está. Aquí me parece que está, a estos puntos también están muy, no tan curvos, entonces vamos a moverlos un poquito y moverlo, sí, hasta aquí nada más, hasta aquí, sí, aquí también. Vamos a seleccionar control para seleccionar y voy a moverlos un poquito nada más para que, a ver, de este lado, sí, de este lado del eje X, vamos a moverlos un poquito, ya. Ahí, para que dé una sensación de redondez. Ahí, listo, ya está. El otro lado está correcto, sí, está bien, ahí dando la sensación de redondez, sí. Aquí podría sacar un poquito, son pequeños ajustes que yo haría, en este caso lo sacaría un poquito para que dé la sensación de redondez también. Listo, ya está. Le aplicaría el Symmetric, aunque me faltaría la mano, creo que todavía no le debería aplicar el Symmetric, sino hasta construir la mano, ¿ya? Hasta construir la mano. Pero el Symmetric no hay problema, el Turbo Smooth sí sería problemático. Sí, ahorita sí puedo colocarle el Symmetric. Vamos a trabajar con el Symmetric. Sí, a ver. Vamos a ver, Symmetric, aquí está, listo. Vamos a mover, volver a colocarle Symmetric. Vamos a ver dónde está Symmetric. Symmetric, aquí está, ya. Pero como ven, se ha colocado en el eje Z. Vamos a verificar acá que esté no en el eje Z, sino en el eje X. Ya está, listo. Si tuvieran algún problema de que no se coloca estrictamente en el eje X, van al mirror, al espejo, y lo mueven, ya mueven esta zona y lo colocan correctamente. Eso puede suceder, sí. Listo, ahí está, miren,